что это какое-то временное мероприятие. Потому что военные говорят, складывайте куда-то в холод. А в холод это только в подвалах. В подвале люди сидят. В подвал к людям носить мертвых как-то это... Поэтому... В подвале мы 11 дней находимся, 11-й день в подвале. А война у нас идет 25-й день сегодня. Мы каждый день считаем. И надеемся на лучшее. На человеческое существование. Квартира разбита, все разбито. Вот с подвала куда нам выйти. На костре готовим. Пока есть дрова. Пока у нас есть какие-то дрова, пока есть какая-то еда. Через неделю у нас не будет уже ничего, никакой еды. Что нам делать? ¿Quién iba a decir que íbamos a estar viendo estas imágenes en plena tercera década del siglo XXI? Continuamos con el doctor Hugo Hacha y con el doctor Ricardo Israel. Doctor Hacha, evidentemente que Francia ha dicho en el día de hoy, Emmanuel Macron, que no hay acuerdo a la vista para un alto al fuego en Ucrania luego de hablar telefónicamente con Putin y con Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que las tropas rusas han sido rechazadas en Makariv y una joven ucraniana está denunciando que los soldados rusos están violando mujeres y disparando a la gente en los sótanos, en Irpin. ¿A qué va, doctor Hacha, el presidente Biden a Bruselas y de ahí a Polonia? ¿Qué podrá conseguir ahí? Bueno, apreciado Oscar, primero hay que tomar con la debida preocupación las expresiones del presidente de Francia, el señor Emmanuel Macron. Él había intentado ser un poco el gestor de una solución diplomática a este conflicto. El problema es que él debería haber escuchado las palabras del señor Dmitry Medvedev, quien no solamente fue un presidente interino en esta construcción política que ha realizado Vladimir Putin, sino que es quien preside el Consejo Nacional de Seguridad bajo el presidente Putin. Y las palabras de Medvedev son muy claras. En pocas palabras, está marcando hacia dónde va a dirigirse Rusia y su objetivo geoestratégico de caer Ucrania. Y ha dicho muy claramente que el próximo paso son las repúblicas del Báltico y Polonia. Esto debe ser tomado en cuenta y creo que es una de las razones que llevan al presidente de los Estados Unidos a ir tanto a Bruselas como a Varsovia para darle, sobre todo a Morawiecki, las certezas necesarias de que no es únicamente el no permitir que caiga el bravo pueblo ucraniano que está demostrando con su resistencia que tiene todo el derecho a una existencia pacífica, democrática e independiente, sino también las certezas para todo el flanco norte de la OTAN, incluyendo, repito, a Polonia, Lituania, Latvia y Estonia. Doctor Israel, su opinión sobre este viaje concretamente del presidente Biden. ¿Qué puede esperar en Bruselas, en la reunión de la OTAN, y qué puede esperar de ese viaje a Polonia? ¿Por qué a Polonia? Polonia es el elemento vital en este resurgimiento de la OTAN o la NATO, por la sencilla razón que ellos tienen la decisión política y la voluntad de confrontar, recordemos, la oferta de los aviones MiG a Rusia. Y se ven, por razones históricas, como los primeros en ser, después de Ucrania, invadidos. Pero yo creo que hay un tema que viene desde la caída de la Unión Soviética. La OTAN es una organización que todavía anda en busca de su sentido militar. Recordemos que incluso en la guerra de Yugoslavia fue el bombardeo norteamericano el que le solucionó el problema a los europeos y ellos tienen un problema todavía no resuelto. Solo ahora, y creo que una de las cosas no planeadas por Putin fue darle un nuevo sentido a la Unión Europea y a la OTAN que estaban en tan malos problemas. Justamente el discurso del Kremlin, y esta pregunta para usted, doctor Israel, y para el doctor Hacha, es que la OTAN, con la desaparición de la Unión Soviética, fue acorralando a Rusia y que fue rodando sus fronteras. ¿Esto es así? Dicho por Gorbachev, existió un problema en que alguna vez se dijo, a pesar que ha sido desmentido por Washington, que no iba a haber un crecimiento de la OTAN hacia el este, porque recordemos que siendo europeo y asiático, Rusia siempre se ha crecido hacia el oriente y ha sido invadido desde occidente. El problema está en que se quedó sin un objetivo militar y de hecho en Irak y en Afganistán fue muy menor como la OTAN y existe un problema no superado, que es la falta de inversión en defensa de los propios europeos y también está este elemento que no existe ningún
ninguna credibilidad en el sentido, no por mencionar a los alemanes o a los daneses que van a comprometer soldados para pelear físicamente en el territorio. Doctor Acha, esta afirmación de los rusos, tanto de Gorbachev, como acaba de decir el doctor Israel, como luego de Putin, porque con Yeltsin hubo como una especie de paz momentánea, coyuntural, ¿realmente la OTAN y Occidente ha ido empujando, queriendo empujar sus fronteras hacia Rusia? Hay un cierto grado de valor histórico en esa afirmación. El problema es que ese valor histórico es rusocéntrico. Me explico. Para los países del este europeo, la historia no comienza ni con el Imperio zarista ni con la Unión Soviética. Para los lituanos, para los polacos, es una burla a su sentido histórico que se intente decir que el avance de la OTAN implica un acorralamiento de Rusia, porque ellos colocan su origen histórico solamente para marcar dos parámetros. La Confederación Polaco-Lituana ya era un Estado moderno regido por un cuerpo de leyes en 1529. Ya tenía una constitución en 1791. Defendió la existencia de la propia Rusia en 1682 al rescatar, en 1683 en el sitio de Viena, Jan Sobieski, rescata a la Europa cristiana y permite el surgimiento de una Rusia que de otra forma podía haber sido conquistada por el entonces muy poderoso Imperio Otomano. Entonces, desde esa historia que habla del por qué Finlandia siente que tiene derecho a una independencia plena, por qué los países del Báltico y la propia Polonia se sienten entidades estatales que predatan a lo ruso, ese razonamiento mucho más nuevo, mucho más moderno en la historia no vale y los hace tan firmes en su rechazo a este reescribir de la historia que intenta Putin. Hay un problema donde Putin no tiene razón. Es el tema de la soberanía de cada uno de los países que eligió voluntariamente este camino. Está el problema de que lo que él establece como verdad histórica es para la mayoría de los países una verdad solo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él congela una realidad que es muy reciente en la historia. Ahora bien, en el caso de la parte militar, la parte que no ha sido exitosa para Rusia, para sus planes, esto lo hemos hablado en varias oportunidades, este bombardeo contra la población civil, convertir a Mariupol, por ejemplo, en cenizas y otras ciudades, ¿qué es lo que busca? ¿Una guerra de reconquista de lo que hicieron los británicos con Irlanda del Norte o lo que se han hecho en otros momentos de la historia de poblar con población rusa esas ciudades de Ucrania? Eso lo hizo históricamente, pero yo creo que aquí hubo un mal cálculo. El error es pensar que no iba a haber resistencia. Acuérdense que al principio hablaban de que los propios militares les dieran un golpe de Estado y eso tiene una base, que fue el muy pobre desempeño del ejército ucraniano contra los separatistas el 2014 y el 2015. Pero uno tiene que este hundimiento de las ciudades yo creo que quiere crear millones de refugiados hacia Europa y sobre todo que se aplica la llamada doctrina Grozny, que es en Chechenia cuando simplemente acabaron con el problema chechenio bombardando. En 30 segundos una reflexión final sobre este tema de las migraciones y de los intentos quizá del viejo imperio ruso, doctor Acha. Bueno, apreciado Oscar, usted me entrevistó cuando yo estaba en la frontera polaco-bielorrusa. El empleo de las migraciones forzosas o artificiales es parte del arsenal y de las armas que utilizará la Federación Rusa para imponer su voluntad geopolítica y geoestratégica. Gracias a los dos por las brillantes gracias a usted por la ambos. invitación y al doctor Acha. Al regresar nos vamos a Washington. Ha sido dura la confrontación en el Comité Judicial del